Bueno, primero les voy a contar a los expositores que vienen después y a las personas que nos acompañan que tenemos un semáforo a mano derecha donde vamos a ir colocando los tiempos para cuando nos queden, vamos en los 15 minutos, en los 20 y en los 25 se va a poner rojito para que el expositor tenga esta información y pueda ir redondeando su presentación por respeto a los siguientes expositores, ¿ya? Bueno, este tema, qué entretenido. Siempre lo encuentro muy entretenido tener que hablar de esto, porque hay tanta historia en este hospital, sobre todo sobre la categorización. En el 2018 fuimos piloto, como mencionaba la doctora Gac, hemos sido piloto en varias estrategias ministeriales, y yo creo que esta fue una muy importante para nosotros los enfermeros y enfermeras de la unidad, porque nos fue muy bien. Fuimos destacados a nivel nacional con nuestro piloto ESI, que fue finalmente el modelo de categorización que se usa en Chile desde el 2018 hasta ahora. Y eso fue gracias al equipo de urgencia que se tomó este desafío con tanta responsabilidad y con cambiar un modelo de categorización que habíamos hecho durante muchos años. Un poquito de historia de lo que yo les hablo. Bueno, yo les hablo del 2018 porque eso fue lo que vivimos acá. Pero ya desde el 2005 en Chile se venía hablando sobre la categorización, cómo en las urgencias se ordenaba la fila del paciente que entraba primero o el que tenía que esperar. En el 2009 se hizo un protocolo de categorización que va en el ordenario 32-39, donde era el modelo típico que conocíamos antes con los C, del C1 al C5, bien subjetivo, ¿verdad? Dependía de qué persona estaba en el selector. Y si es que había, porque de repente en turno puede que no había personas, entonces el selector no existía, ¿ya? En el 2012 nos dimos cuenta que teníamos que ocupar un modelo de categorización de 5 niveles. Recordarles que existe el modelo de categorización de 3 y de 5. En este caso ya empezábamos a hablar de estos 5 niveles del 1 al 5. En el 2014 se hace una consulta a la Red de Urgencia Nacional donde se hace una jornada para la elección del piloto, que es lo que les mencionaba yo. Muchas reuniones, muchos antecedentes, reunión de información internacional, ya que ambos modelos son internacionales, no los hicimos nosotros, estaban probados internacionalmente. Y en el 2017 empezamos con la implementación de este nivel estructurado, donde ya en el 2018 podíamos ya comenzar a hacer indicadores, empezar a medirnos cuántas categorizaciones teníamos, cuánto se demoraba la enfermera en categorizar, por supuesto, en los lugares donde estaba informatizado. Recordemos que hay hospitales en Chile que todavía están atendiendo a los pacientes con Down, ¿ya? Cuando nos dicen, bueno, ¿qué evidencia hay de esta cuestión del categorizador, cierto? ¿Por qué hay muchas veces que tenemos que tener estas discusiones, ¿verdad? O estas conversaciones. Hay mucha evidencia. Hay mucha historia en nuestro país, muchos ordinarios y documentos institucionales a nivel de ministerio donde nos dijeron cómo teníamos que hacerlo, donde nos informaron lo nuevo que existía, los pilotos, cómo se iba a pilotear y cómo se iba a evaluar este modelo. Bueno, la elección de la herramienta, como les contaba, a nivel internacional estaban estos cinco niveles. También en un momento se me dijo, bueno, ¿y por qué no hacemos uno nosotros en Chile? O sea, nos falta harto para eso. Tenemos que primero buscar evidencia, tener informatizada la red completa a nivel nacional, que eso todavía no se logra. ¿Y cómo lo íbamos a estandarizar? Con medidas generales, protocolizándolo, con los lineamientos. Las características fundamentales de los sistemas de triage, algunos de ustedes los conocen, son estos. Cada uno de ellos dependiendo el formato electrónico, de cuántas categorías era, si era de 1 a 5, qué evidencia internacional tenía, etc. Perdón. Bueno, y aquí analizamos de qué vamos a hablar cuando hablamos de categorización. Sabemos que la unidad de emergencia tiene sus procesos de atención. No es solo, es un gran proceso, pero entre ellos se diferencian 4 subprocesos muy importantes. Entre ellos está la admisión, la categorización, la atención clínica y observación y el egreso. Por lo tanto, la categorización es un pilar fundamental dentro del subproceso, ¿ya? Es importante mirarlo, es importante analizarlo y conocerlo.
Bueno, ¿y qué es la selección de demanda? Es establecer un orden, establecer una prioridad al momento que el paciente ingresa y lo tenemos frente a nosotros, porque no todos pueden ser atendidos de la misma manera, y no porque el hospital no pueda, o sea, uno va a la mejor clínica de Chile y también existe la categorización. También tú tienes que esperar un tiempo determinado en base a la categoría que te dieron. Por lo tanto, el orden implica esta prioridad. La selección aplica también a otras circunstancias con medios médicos limitados. Como hablaba la doctora, somos un hospital de alta nosotros, pero acá también tenemos colegas que vienen del SAR o de hospitales de mediana o de baja complejidad que no tienen las mismas condiciones. Contempla la priorización como un proceso dinámico y posee capacitación o adaptación a factores, ya el número de pacientes, el día. Sabemos que el día lunes, ¿cierto?, hay exceso de demanda, sabemos que los miércoles también, sabemos cuáles son nuestros horarios peak. Bueno, eso también nos ayuda con esto. Este sistema debe ser evaluado y centralizado. Siempre se pensó en dimensiones importantes. Y bueno, ¿cuáles son las dimensiones más importantes intrahospitalariamente? Son las mismas que se incluyen acá. Que sea un proceso seguro, efectivo y que sea eficiente. Que tenga aceptabilidad, o sea, que la gente lo conozca y que pueda tener acceso también a él y que tenga resultados apropiados y, por supuesto, la capacitación de la enfermera, enfermero, que es quien lo aplica, ¿ya? Su efectividad siempre se puede medir en análisis, siempre y cuando pueda estar informatizado. ¿Cuáles son las consideraciones del personal de enfermería que aplica este modelo? Son importantes para justificar la priorización. Es muy importante conocer nuestros números porque para poder saber con nuestro estándar de recursos humanos, sobre todo de profesionales de enfermería en la urgencia y de los médicos, está basado en las métricas de atención del categorizador. Por eso es tan relevante que esto esté bien hecho, ¿ya? Estudios comparativos de priorización realizados por técnicos y médicos y enfermeras han mostrado que la priorización realizada por enfermeras es un procedimiento confiable. No quiere decir que no sea confiable por los otros profesionales. Quiere decir que en el tiempo que se tiene que categorizar y la efectividad del procedimiento, el profesional más idóneo para eso es la enfermera. Después les voy a explicar por qué. ¿Por qué la priorización no puede ser realizada por el médico? Corremos el riesgo de hacer una consulta rápida de deficiente calidad, ¿verdad? El doctor por formación va a querer diagnosticar al paciente y va a querer evaluarlo y eso nos va a ocupar tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitamos para categorizar? 3 minutos. Por lo tanto, esos minutos se van a hacer eternos si es que el médico va a querer evaluar a ese paciente. Aumento del tiempo de la realización de la priorización y aumento del tiempo de la espera para la evaluación inicial de los pacientes. Mientras más nos demoramos en categorizar, más se demora el paciente que está en la sala de espera por pasar. Paciente que puede ser un infarto, una ACV en tiempo de ventana, ¿verdad? Por lo tanto, ese tiempo es oro. Principales características de la enfermera categorizadora. Bueno, esto lo hemos hablado varias veces y lo sigo explicando. Estar altamente capacitada en conocimiento de técnicas de valoración. Esto tiene que ver con la experiencia clínica, sin duda, ¿ya? Con el liderazgo, la toma de decisiones, la calidad humana y la confidencialidad, que son pilares fundamentales en este lugar. Así, más o menos, nos quedaría la tabla de priorización. El enfermero que está en el selector debe ser observador, debe ser perceptivo y, por sobre todo, organizado. Cuando yo veo caminando un paciente llegando a mi selector, yo más o menos ya tengo clara la mitad de la categorización. Se sienta, le hago 2 o 3 preguntas para aplicar el algoritmo y listo, aplico. 3 minutos. Pero eso no lo puede hacer una colega recién egresada, ¿verdad? Porque el error de esa experiencia clínica se va a notar al momento de evaluar la categorización. Bueno, importantísimo que esté profesionalizado, que sea estructurado, que es el modelo que tenemos, que sea diligente, por supuesto centrado en el usuario, e informatizado, que es lo que les explicaba anteriormente. Bueno, hay algunos de ustedes que conocen el modelo porque lo aplican en sus instituciones. Nosotros tenemos el modelo ESI, pero hay muchos de ustedes en la red que todavía categorizan con el modelo antiguo. Lo tienen protocolizado, pero lo siguen aplicando.
A modo de resumen, lo mismo que les contaba en un principio, es un modelo de evidencia internacional que tiene 5 niveles, ¿verdad? Y que está centrado en la agudeza del paciente o de su sintomatología. Es rápido, efectivo y tiene evidencia clínica, ¿ya? Esta categorización es de 1 a 5 niveles, ¿verdad? Que después lo voy a explicar. Y proporciona un método de categorización a los pacientes del servicio de urgencia, a los que están más estables y a los que requieren mayor intervención. Hay varias preguntas que nos hacemos siempre. Por ejemplo, ¿cuándo es apropiado que una enfermera cambie un nivel de ESI? Bueno, la enfermera puede modificar el nivel de ESI mientras está en este proceso. Por eso están estos procesos de reevaluación, ¿cierto? Que el MinSal nos establece tiempos para los ESI 2, para los ESI 3, 4 y 5. Por lo tanto, en toda esta evolución previa a la atención médica, esa categorización es dinámica, se puede modificar. Esta pregunta también se la han hecho muchas veces, ¿no? ¿Puede el médico cambiar la categorización o puede criticar la categorización después de que él ya lo vio? No. No, porque el enfermero que categorizó tuvo una fotografía del momento que el paciente estuvo enfrente tuyo. Desde que eso ocurrió hasta que el médico lo evaluó, pudieron pasar horas, ¿cierto? Hay veces en que pasa más rápido, pero ese diagnóstico es un diagnóstico médico. Los enfermeros no hacemos diagnóstico médico, por lo tanto, es basado en los recursos o en la información de la sintomatología clínica que el paciente me otorgó. ¿Pueden los médicos clasificar y asignar niveles de ESI? No es apropiado que un médico provenga de la práctica clínica después que una enfermera lo haya evaluado. Ahora, eso no quiere decir que el doctor no lo tenga. Es súper importante que ojalá todos los médicos de nuestra red tuviesen la capacitación ESI y la licencia. ¿Por qué es importante que lo sepa? Porque el momento en que podemos hablar sobre esa categorización podemos hablar el mismo idioma. Pero si tú no estás capacitado en esto, ¿cómo podemos analizar un caso clínico? Porque puede ser que yo me haya equivocado, pero tenemos que tener el mismo conocimiento para llegar a ese análisis. La mayoría de los urgenciólogos ya están formados en ESI, pero creo que nos falta harto avanzar en eso en algunos hospitales de la red sobre todo, por lo que hemos evaluado. Bueno, esto es nuevo, ¿cierto? Hace poquito salió la nueva actualización del manual, la 5ª versión de la ENA. La mayoría de ustedes tienen, o por lo menos lo que yo sugiero, que los enfermeros hagan las capacitaciones en este lugar. Después al final les voy a mostrar dónde. Porque acá se hace la licencia original como partimos en el 2018. Y así hemos ido actualizándonos. Bueno, ¿qué nos trae nuevo esta nueva actualización? ¿Ya? Nos trae esta presentación común del dolor. Este síntoma clínico tan importante y tan cuestionado a la vez, ¿cierto? Porque cuando yo le pregunto a un paciente, por ejemplo, ¿cuánto te duele? De 1 a 10, me dice 10 y está en posición playa o está comiéndose algo. Por lo tanto, yo como clínico tengo que analizar que eso no es una EVA 10 de 10, pero es lo que el paciente me menciona. Perdón. Por lo tanto, ¿qué es importante aquí? Lo que nos viene a mostrar. Nos viene a mostrar que tengamos ojo con ese dolor abdominal, que siempre lo asociamos a una patología gastrointestinal, ¿verdad? A un abdomen agudo, pero no siempre es así. Tenemos que abrir un poco más esas señales, sobre todo del paciente, la mujer con dolor abdominal, diabética, la mujer joven de edad fértil también con dolor abdominal y ahora en este último tiempo muchas patologías vasculares. Por lo tanto, es un tema relevante discutir el dolor y está en este momento como de moda. Así que tenemos que discutirlo y tenemos que incorporarlo a nuestra categorización y por sobre todo el adulto mayor. El adulto mayor con dolor abdominal es un paciente complejo. Es un paciente que tenemos que evaluar y observar. Lo que les decía, la literatura sugiere que hasta el 31% de los pacientes que presentan dolor abdominal no están subclasificados, pero el adulto mayor de 80 años están subclasificados con un 52%. Ese adulto mayor, no solo por la edad, sino por el dolor abdominal propiamente tal, suma
factores de riesgo, ¿ya? Y eso es lo que nos viene como a abrir un poco la ventana a no pensar siempre solamente en un abdomen agudo. Bueno, y la descripción general, me imagino que ustedes la mayoría lo conocen. Esto es lo que tenemos nosotros en Sidra, esto es lo que está en nuestro sistema informático y es lo que tenemos que aplicar al momento que el paciente ingresa a la unidad, ¿verdad? Vamos con nuestras preguntas, tenemos que conocer, por supuesto, el algoritmo. El algoritmo es bien simple, uno lo ve y dice, pregunta 1, 2, 3, 4, listo, categorizo. Pero todo lo que les conté atrás es relevante de analizar. Es relevante de llevarlo a la práctica clínica. No es un movimiento, no es un procedimiento mecánico. Tiene que ser un procedimiento basado en evidencia científica, en análisis clínico, desde el momento que le estoy preguntando al paciente. Obviamente la pregunta 1 es si el paciente requiere una intervención inmediata para salvar la vida, sí o no. Probablemente es la más fácil, ¿cierto? Sí, al reanimador. Y no, pasamos a la siguiente pregunta. Si es sí, este paciente no necesariamente es un paciente que se va a quedar hospitalizado en la UCI. Tenemos que pensar que puede ser una hipoglicemia, ¿cierto? Que le vamos a pasar glucosa y al rato el paciente va a recobrar conciencia y puede hasta irse para su casa. Por lo tanto, no necesariamente me va a dar un índice de hospitalización o de gravedad el 1, que es menos del 1% de las patologías que ingresan a la unidad. Perdón. Y ahora nos vamos a la pregunta, a la toma de decisión B. Y aquí esta es bien bullada, acá hay harto que conversar. Situación de alto riesgo o confusión, letárgico, desorientado o dolor, angustia intensa. Estas preguntas son más complicadas que la primera, ¿cierto? Porque aquí es donde tenemos que empezar a ver, pucha, si lo dejo 2, mejor lo dejo 3, porque hay mucha gente, y más encima hoy día está el doctor tanto, que no ve tanto a los 3. No, esos sesgos tenemos que sacarlos, porque desde la mirada del punto de vista médico-legal, chiquillos, claro, yo a lo mejor quiero bajar la cantidad de SI2 porque están los médicos X o hay un turno que es más lento. No, porque desde el punto de vista médico-legal, ante una demanda de ese subproceso que es autónomo de la enfermera, usted va a tener que declarar por qué hizo algo que no debía hacer, ¿ya? Por lo tanto, la categorización es un proceso que está protocolizado. Por lo tanto, su director en cada institución a usted lo avaló para aplicar ese modelo de categorización. Por lo tanto, no nos dejemos llevar por lo ambiental, sobre todo en esta área que es muy riesgosa. Porque si este paciente 2, yo veo que es un paciente de alto riesgo, sobre todo el paciente de salud mental, que también lo subestimamos harto, tenemos que ir aprendiendo de ellos. Ese paciente tiene largas esperas y después lo pillamos en el baño, ¿cierto?, con una herida autoinfringida por el tiempo de espera. Por lo tanto, consideremos en nuestro actuar y en nuestra práctica clínica la importancia de esta categorización, de la decisión B. Lo que yo les contaba, dolor. Bueno, sí, la licencia dice que el dolor mayor a 7 EVA, ¿cierto?, es 2. Pero también ahí uno le aplica el conocimiento clínico, ¿cierto? Lo que mismo que les conté en un principio. Si vemos un paciente que está que dice que está con EVA 10 de 10, pero su sintomatología, su fase de expresión no me lo dice, yo no lo puedo cambiar de categorización. Solo que coloco una notita ahí para justificar mi cambio de categorización, ¿ya? Lo mismo nos pasa si tengo un paciente con dolor intenso, EVA 10 de 10, tampoco va a ser 2. Vamos a tener que pasarlo como 1, ¿sí? El dolor es relevante de atender de manera inmediata. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo espera este paciente? De 20 a 30 minutos según lo que dice la literatura. Pero en la práctica sabemos que un paciente que puede esperar horas. Bueno, si ya decidimos que sí, el paciente lo pasamos rápidamente a nuestro box de atención SI2. Nosotros, gracias a Dios, tenemos esa modalidad en nuestro hospital de que, tal como dice la licencia, es si el paciente 2 no se controla signos vitales y pasa directo a esta salita de SI2 donde va a ser monitorizado de manera continua. Eso lo tenemos, pero no siempre está habilitado porque está lleno. Entonces, ¿qué hacemos? Controlamos signos vitales cada 30 minutos. Y ese es el rol principal que realizan nuestros TENS, que están hoy día presentes también.
que realizan nuestros TENS es un nuevo rol que ya están realizando desde febrero de este año. Es harta pega, porque tienen que estar controlando cada 30 minutos al paciente SI2 para ir evaluando que ese paciente a través de las horas o de los tiempos no se vaya empeorando, porque es un paciente de riesgo. Bueno, y después nos vamos a la pregunta 3, que también es bien interesante, de cuántos recursos diferentes se necesitan. Aquí cada institución tiene sus recursos, ¿verdad? Por lo tanto, mi protocolo con mis recursos no le sirve a la Ligua, no le sirve a Quilpué, no le sirve a Van Buren, ¿sí? Porque los recursos que yo considero como míos no los tiene a lo mejor la otra institución. Por ejemplo, algo tan simple como la vacuna. Yo tengo un refrigerador en la urgencia, tengo un vacunatorio en la urgencia, por lo tanto, para mí una vacuna no es un recurso. Pero para ustedes a lo mejor sí lo es porque tienen que ir a buscar la vacuna a la farmacia, ¿sí? Antitetánica, porque la tierra rica igual tenemos que ir a buscarla. Eso es un ejemplo, ¿cierto? El razonador es un ejemplo que lo tenemos nosotros y otros hospitales que no tienen. Hasta la imagenología. Aquí tenemos SAR y también sé que categorizan en algunos de ustedes la enfermera y obviamente sus recursos son distintos a los nuestros. Por lo tanto, eso es autónomo. Los recursos que ustedes definen como institución los definen ustedes. La bibliografía del ESI obviamente les da un orden o algunas alternativas, pero son ustedes quienes tienen que definirlo. ¿Cuántos recursos necesito? Ninguno, uno y muchos, ¿cierto? A este paciente lo tengo que controlar, los signos vitales, sí o sí en el selector, sí o sí cuando lo veo, no después, porque de aquí va a definir si ese paciente pasa a 2 o se mantiene en 3, ¿sí? Este es un paciente que espera harto en la unidad de emergencia. Es como el hermano de al medio, si se fijan. Porque los de arriba pasan al tiro y los de abajo también. Porque hay fast track y hay todo, pero ellos no. Ellos están ahí al medio, hay que esperar un ratito más. Entonces, ojo con este hermano de al medio que hay que darle importancia, ¿ya? Hay que darle la importancia que requiere porque se nos puede descompensar. Controlamos los signos vitales y evaluamos, ¿ya? La licencia también nos dice cuáles son los signos vitales que tenemos que evaluar y nos da una tabla que la vamos a ver más adelante. Ustedes también la pueden modificar. Nosotros ya lo hemos modificado. Obviamente no se van a ir con una frecuencia de 140 como normal, pero la licencia dice 100, tú te puedes ir a 110. Bueno, eso es relativo, ¿ya? Eso lo pueden modificar siempre y cuando el equipo médico valide el cambio de signos vitales. Lo que les hablaba, estos son recursos, ejemplos de recursos, ejemplos de no recursos también, eso lo definen ustedes. Nosotros, por ejemplo, tenemos trauma maxilofacial de urgencia, por lo tanto, si el paciente requiere algo de la dentadura, está con dolor molar y no requiere mayor intervención, el maxilo no es un recurso, ¿sí? El traumatólogo tampoco es un recurso. Lo que le vamos a sumar es la imagen, los exámenes de laboratorio o algún procedimiento X que tengamos que realizar con ese paciente. Perdón. Bueno, y esta es la tabla de signos vitales que nos indica ESI, ¿ya? Si se fijan es como bien por tapo, porque 100 de frecuencia, como que al tiro pasa a 2, 101 ya sería 2, ¿cierto? Pero no siempre ese paciente requiere la atención en 2, ¿ya? Por lo tanto, eso siempre protocolizado, sí, no así al achunte, no hagan cosas que no están protocolizadas, sino más bien lo que dice el documento institucional. Bueno, y conclusiones. ¿Cuál es el propósito de la categorización? Lo hablamos, y es asignar una agudeza y predecir, ¿cierto? En este encuentro inicial, ¿cuánto va a durar esa estadía de este paciente en esta unidad de emergencia? Insisto, independiente de quién esté de turno, independiente qué día sea. Los pacientes de edad avanzada tienen más probabilidad de experimentar obstrucciones intestinales, hemorragias, isquemias. Ojo con el dolor abdominal en esos pacientes. Que no se les olvide, por favor. No todos los pacientes en una puntuación de dolor superior a 7 deben ser clasificados como SI2. Súper relevante también, ¿ya? Bueno, para los que no tienen la información,
Les dejo, esta es la quinta versión, que la pueden bajar, hay una aplicación donde pueden pagar la licencia 4 y actualizar la quinta. Y acá sáquenle una fotito para que tengan acceso directo a la actualización de la versión 5 en español, ¿ya? Esto es un datito, un lujo, porque está de inglés en todos lados. Bueno, muchas gracias.